Voy a dar comienzo a este maravilloso tercer congreso de periodismo de migraciones y cooperación internacional, inaugurándolo en este espacio especial que tenemos este año, que es la Feria Internacional de Migraciones. Esta feria no la teníamos antes, hemos aprovechado el formato digital para poder dar un momento de transmisión de información no periodística, sino información sobre las migraciones, información de calidad sobre los contenidos que luego los periodistas utilizamos para hacer nuestras informaciones. Y nada, deciros que este año el Congreso es un reto enorme, que perdonéis si asistís a las sesiones, a varias sesiones, un poco la enorme sobrecarga de información. La hemos intentado gestionar de la mejor forma posible, pero 120 ponentes, más de 100 sesiones, son todo un reto. Desde el principio nos planteamos que si teníamos que perder lo que más nos gustaba a todos, que era ese encuentro en Mérida, esa ciudad que nos ha acogido de la mano de la Junta de Extremadura, que si lo teníamos que perder teníamos que ganar algo, y hemos decidido ganar en difusión de contenidos. Las migraciones a veces son la hermana pequeña de cualquier información y hemos decidido darles el espacio que creemos desde tanto los que organizamos el Congreso, que somos la Fundación Por Causa, como los principales apoyos y patrocinadores del Congreso, que es la Junta de Extremadura. Hemos decidido darle esa importancia que a veces falta, ¿no? Y es un evento único porque no hay más congresos de periodismo de migraciones en el mundo que nosotros sepamos, y creemos que posiblemente sea uno de los eventos más grandes del año y desde luego de migraciones seguramente el más grande, con gente de 4 continentes representada. Y es un evento hecho con muchísima conciencia, con muchísimo cariño y con la certeza de que la información veraz y de calidad conseguirá triunfar en un panorama que está intoxicado por informaciones que no son así. Con esto os voy a dejar con una persona que siempre nos acompaña todos los años y que es la persona que inaugura este congreso y que no ha podido estar de forma presencial, pero como tenemos estas tecnologías que nos lo permiten, pues está con nosotros en un maravilloso vídeo. Y nada, adelante Germán. Germán es el jefe de esta sala. Dale al vídeo, por favor. Bienvenidos al tercer Congreso de Migraciones y Cooperación de Mérida. Este año toca a distancia, toca digital, por eso también podemos tener más asistentes que nunca y batir nuestro propio récord, ¿no? Bienvenidos a un congreso que para nosotros es una de esas fechas en el año que tenemos señaladas con especial cariño, por la temática, pero sobre todo por lo que significa de innovación en los congresos en nuestro país, ¿no? Reunirse a hablar de cómo queremos y qué vamos a hacer para intentar corregir algunas de las injusticias que en el mundo hay, realmente merece la pena. Espero que tengáis un buen congreso y, como siempre, bienvenidos a Mérida y a Extremadura. Bueno, pues con estas entrañables palabras del presidente de la Junta de Extremadura, os dejo con la gran periodista, gran amiga, me alegro mucho de verte, Alejandra. Hemos tenido que vernos en el Congreso, que no, yo sí queriendo tomarnos un café 2 años y al final uno se encuentra en estos espacios. Y ya os dejo con ella y con la sesión de hoy, que es un verdadero privilegio. Como os lo explicaré, ya sé que no me voy a extender, que como a veces cojo el micrófono y no lo suelto. Así que gracias a los ponentes de hoy y no dejéis de seguir mirando el programa y de participar. Todas las sesiones son brutales y bienvenidas y bienvenidos a todos.
Gracias, Lucila. Gracias, Lula. Bienvenidos a todos a esta sesión inaugural del tercer Congreso de Periodismo de Migraciones y Desarrollo de Mérida, organizado por la Fundación Por Causa y la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Me llamo Alejandra Agudo y soy periodista especializada en desarrollo en Planeta Futuro del diario El País. Es un honor guiarles por la puerta de entrada a este congreso en el que, como su nombre indica, nos ocuparemos de la relación entre la cooperación al desarrollo y las migraciones. El mayor reto de la humanidad en este siglo XXI, junto con el cambio climático y la lucha feminista, según no pocos expertos, al menos hasta que la pandemia irrumpió en nuestras vidas. La pandemia del coronavirus es, de hecho, la culpable de que nos encontremos este año a través de las pantallas, pero gracias a las tecnologías puedo saludar a los ponentes que nos acompañan hoy para enmarcar todas las sesiones que nos seguirán. Aunque seguro que muchos de ustedes los conocen de sobra, déjenme que se los presente. Michael Clemens es director de Migración, Desplazamiento y Política Humanitaria del Center for Global Development. Aquí en este centro estudia los efectos económicos y las causas de la migración en todo el mundo. Ángel Calle Suárez es director de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, trabajador social de formación. Calle ha desarrollado su experiencia profesional como especialista en políticas de refugio y asilo en España. También ha sido cooperante expatriado en Nicaragua, Honduras, Perú, Chile, Bolivia o Namibia y ha sido representante de ONGs de cooperación en Extremadura. Leire Pajín fue ministra de Sanidad de España y antes que eso fue secretaria de Estado de Cooperación. Como tal, fue la responsable de la creación del Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, una iniciativa coordinada por el Gobierno de España y la ONU que ha beneficiado de forma directa a más de 9 millones de personas. Bajo su mandato en la Secretaría de Estado de Cooperación, además, hay que recordar que España destinó en ayuda oficial al desarrollo su máximo histórico, un 0,46 del PIB. También ha ejercido de asesora especial de la Organización Panamericana de Salud y como asesora política del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Buenas tardes a los tres. Muchísimas gracias. Buenas tardes, un placer. Durante los próximos 15 minutos le voy a ceder la palabra al señor Clemens para después iniciar un debate entre los tres sobre el tema que nos ocupa. Aprovecho a recordarles a quienes nos están viendo que pueden enviar preguntas a través del chat de la sesión y trataremos de trasladárselas a los ponentes en los minutos finales de la sesión. Y ahora sí, Michael, el tiempo es suyo. Muchísimas gracias. Hay un problemita técnico y es que no puedo compartir la pantalla. ¿Podría darme el permiso de compartirlo? Creo que puede ser que los organizadores estén en ello en estos momentos para que tengas ese permiso, Michael. Muchas gracias. Cuando quieras, Michael. Muchísimas gracias. Ahora sí. ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me atrevo a dirigirme a ustedes en el castellano que aprendí y hablaba de joven en Colombia. Espero que me haga entender, pero es posible que responda a preguntas en inglés y le pido disculpas de antemano. Voy a hablar un poco de la relación entre el desarrollo económico y la emigración de los países de bajo ingreso desde mi punto de vista de economista. Bueno, por toda Europa uno anda por la calle y se nota mucha gente nacida en países de bajo ingreso. Y lo más normal y razonable del mundo es suponer que a medida que avance la oportunidad económica en los países, en sus países de origen,
puede disminuir su tendencia a emigrar, a elegir a vivir afuera. Y por más razonable y normal que sea, los hechos de la experiencia reciente en el mundo en desarrollo, en los países de bajo ingreso en especial, es todo lo contrario. Y se lo muestro desde 3 puntos de vista. Primero, unos datos entre personas. En este cuadro se encuentran las respuestas a una encuesta, el Gallup World Poll, de 125,000 personas en 24 países de bajo ingreso. Está Etiopía, está Malí, está Afganistán, etc. Esa curva de campana anaranjada es la distribución de ingreso con el promedio en 0 por cada país. Y la línea azul es la proporción de los respondentes que dicen sí a la pregunta, ¿usted está haciendo preparativos finales y costosos actualmente para emigrar permanentemente del país donde vive? Y como pueden ver, la tendencia a decir sí, estoy por emigrar de mi país, se triplica desde la gente más pobre hasta la gente más rica. Segundo, entre países. En este cuadro las observaciones son tal país en tal año, cada década del último medio siglo. El eje horizontal es el ingreso per cápita promedio del país entero, con 10,000 marcado con una línea, 10,000 un país bastante desarrollado como Filipinas o Tunisia. Y el eje vertical representa la proporción de la población nacida en ese país que vive en otro país, sale en el censo de otro país. Y desde los países más pobres hasta los países de ingreso medio, esa proporción más o menos se triplica, se aumenta por 6 puntos porcentuales. Y solo para países aún más ricos se cae. Y este patrón, muy típica del proceso de desarrollo, lo llaman los historiadores económicos el ciclo vital de la emigración. Esto comenzó en Europa. Grecia pasó por el mismo proceso, Hungría pasó por el mismo proceso, también en el sur de Italia, también en Escandinavia y también, por supuesto, en España. Le muestro unos datos de Galicia. Pues en el medio siglo antes de 1930 hubo emigración masiva de Galicia. El flujo de personas fue el 58% de la población inicial de Galicia, según las estadísticas del historiador económico Martín Fernández Sánchez. O sea, una despoblación, una emigración masiva de Galicia. Es que eso fue el momento de colapso económico de Galicia. Nada a ver, todo lo contrario. Durante esta época, según los historiadores económicos, Galicia paso a paso cerraba la brecha económica con el resto del país. Y en este cuadro se ve sus estimativos del ingreso per cápita de Galicia en dólares actuales. En el eje vertical, la emigración de Galicia. El ciclo vital de la emigración es algo de los países en vías de desarrollo promedios hoy en día y hace un siglo también. Ahora, yo ando por todas partes hablando de esto y la gente me da muchas reacciones, todas ellas muy razonables y legítimas. Primero, es que se trata solamente de microestados o de migración sur-sur, unas islitas allá en alta mar. Volvamos al cuadro que ya han visto ustedes. Es el mismo cuadro que vieron.
país por país, año por año, la proporción en el eje vertical de la población que vive en otro país, el eje horizontal, ingreso per cápita promedio. Voy a sacar de estas cifras el cuarto de los países que son más pequeñas, son más pequeños, o sea, todas las islitas. Y del eje vertical voy a sacar toda la emigración que no sea a un país de alto ingreso, denominado por el Banco Mundial. Y se ve así. Ahora el aumento pasó de 6 puntos porcentuales a 5 puntos porcentuales, o sea, el aumento absoluto es casi igual. El aumento relativo antes se triplicaba, ahora se multiplica en 10. O sea, esto es un patrón también de la inmigración sur-norte y también de la inmigración de los países promedios grandes en el mundo en desarrollo. Segundo, estas imágenes instantáneas representan adecuadamente la trayectoria que los países siguen a través del tiempo. Bueno, esta es una imagen instantánea de la relación estoque de emigración en el eje vertical, ingreso per cápita en el eje horizontal, para todos los países en vías de desarrollo que tuvieron un crecimiento económico neto positivo en el medio siglo anterior, o sea, los que crecieron. Y estos punticos representan dónde estaban en el año pasado, en 2019. ¿Qué trayectoria, qué sendero siguieron para llegar a ese punto? Bueno, si la relación fuera negativa, o sea, a medida que crecieron, si la tendencia a emigrar se bajara, se vería así. Pero voy a colocar ahora los datos reales del sendero que siguieron estos países. La relación positiva es una experiencia a través del tiempo casi universal. Esos punticos representan la relación entre el nivel, el estoque de la inmigración y el nivel de ingreso per cápita. Esas flechitas representan la relación entre el flujo neto de inmigración y el crecimiento económico. Son cuantitativamente son bastante similares. Tercero, es que se trata de una relación a largo plazo, pero ¿y el corto plazo qué? El corto plazo es lo que interesa a los políticos. A eso me limito a decir que el largo plazo está compuesto de muchos cortoplazos y la relación de largo plazo tiene que ser, en este caso por un punto de lógica, tiene que ser el promedio de la experiencia en corto plazo. Por la misma razón que si usted está en Madrid, se sube a un automóvil y conduce 5 horas, en cada hora, en el corto plazo, se acerca más a Valencia, pues en el largo plazo, después de 5 horas, no puede acabar en La Coruña. Y por la misma razón, la tendencia de largo plazo es que aumenta la inmigración mano en mano con el crecimiento económico. También tiene que ser la experiencia promedia en cada década, en cada periodo de 5 años, en cada año, durante todo ese tiempo. Finalmente, hay gente con muchísima experiencia, pues que respeto mucho, que se sienta conmigo, que escucha todo eso y al final simplemente no me cree. Dice, hey, es que yo he hablado con ellos, Michael, y me dicen
que si hubiera más oportunidad en Malí, si hubiera más oportunidad en Etiopía, no se habrían ido. Es que usted cree que me están mintiendo. Y definitivamente no están mintiendo. Y todo eso puede ser verdad y esas respuestas también pueden ser verdad y voy a explicar por qué. Lo que tenemos que sacar de nuestras mentes es esta intuición que se trata de una opción individual de emigrar. Le muestro, es bien más complicado que eso. Le muestro la misma relación, el eje vertical, entre países, la proporción de la población nacida en ese país que vive fuera. El eje horizontal ahora es la tasa de supervivencia infantil, o sea, la probabilidad que dado niño nacido vivo llega a cumplir 5 años. Ahora, ¿será que la gente elige a quedarse en un país donde sus niños tienen mayor probabilidad de morirse? ¿Será que la gente elige dejar atrás a los países donde sus niños sobreviven? Nada a ver. Nada a ver con, se trata de un proceso estructural, pero nuestras instituciones puede engañarnos y es un problema tan típico que tiene nombre. Y el nombre es la paradoja de Simpson. Y voy a dar un ejemplo antes de terminar. Bueno, volvimos a los datos a nivel individual, las respuestas a esa encuesta. Usted está haciendo preparativos finales y costosos para emigrar permanentemente del país donde vive. Ahora toda la gente en todos los países, 99 países donde existen estos datos, 99 países en vías de desarrollo, ingreso a nivel individual en el eje horizontal, en el eje vertical, la probabilidad que dice sí, estoy haciendo preparativos finales para emigrar. Y se nota claramente el ciclo vital de la emigración. Ahora voy a separar, voy a dividir en dos exactamente los mismos dados según el nivel de educación, de formación. En verde, la gente que ha llegado a la educación secundaria. En rojo, la gente que no ha llegado a la educación secundaria. Y se nota que dentro de cada grupo, a medida que crece el ingreso a nivel individual, o no se cambia o se cae la tendencia a emigrar. Y toda esa gente puede decir la verdad que si yo tuviera más oportunidad en mi país, no me iría. Pero el desarrollo económico no es solamente más ingreso para cada persona. O sea, el desarrollo económico no solamente es pasar por cada línea en sí, es pasar de una línea a otra. O sea, la proporción de la gente en la línea roja que no ha llegado a educación secundaria disminuye y la proporción de la gente en la línea verde se aumenta a medida que esa línea de trazos indica la proporción de la gente a cada nivel de ingreso que dice, sí, he llegado a la educación secundaria. Es decir, la relación entre emigración y ingreso dentro de cualquier grupo de la sociedad, hasta dentro de cualquier individuo de la sociedad, puede ser negativa al mismo tiempo que la relación en la población total puede ser positivo. O sea, nadie está mintiendo, los dos pueden ser verdad al mismo tiempo. Y quiero cerrar con esta idea. Uno anda por las calles de Europa y ve a muchos emigrantes. Los emigrantes son una señal que el desarrollo está en marcha. Y todo el análisis subyacente está disponible en este enlace.
y les agradezco muchísimo su tiempo y su atención. Muchas gracias, Michael. Perdón, que estaba hablando con el micrófono silenciado por la exposición. Con estos mimbres que nos has dado en la exposición, que te agradezco que se haya ajustado al tiempo, dado que tenemos ahora 25 minutos restantes para debatir sobre estos temas que planteas, me quedo con una de las ideas, que es que nuestras intuiciones nos engañan, y entonces vamos a dejar las intuiciones de lado y vamos a plantear pues, una cuestión principal que es la que nos reúne hoy aquí, que es qué papel tiene la cooperación al desarrollo sobre las migraciones. Leire, ¿empiezas tú? Muy bien. Bueno, muchas gracias, Michael, porque tu intervención brillante nos ha servido mucho para enmarcar esa realidad muy distinta al imaginario que se construye, sobre todo en las sociedades del norte, y seguramente la razón por la que luego no se abordan de forma eficaz las políticas destinadas a responder al reto de la movilidad humana, ¿no? Bueno, ¿qué papel juega la cooperación al desarrollo? Bueno, en primer lugar, es evidente que la cooperación al desarrollo tiene un vínculo claro con la realidad migratoria. Y la tiene por varias razones. Una, porque quienes nos ha tocado dirigir las políticas públicas de cooperación al desarrollo, en nuestras responsabilidades está el conocimiento de los países, o un mayor conocimiento que nuestros colegas de los países que suelen ser emisores de migración. Por tanto, bueno, primero hay un vínculo real con los países emisores, un vínculo profesional, un vínculo de conocimiento, un vínculo de responsabilidad con el desarrollo de esos países. En segundo lugar, evidentemente también hay un compromiso de sensibilización sobre la realidad que ocurre fuera de nuestras fronteras y el papel de acercar una realidad humana distinta y un orden mundial profundamente injusto a nuestras sociedades. Por tanto, tenemos también una relación evidente con las migraciones y con la realidad que eso supone. Pero también porque podemos jugar un papel fundamental en lo que es fortalecer los mecanismos que favorezcan una movilidad humana distinta, con oportunidades para los países emisores, pero también para los países de acogida. Y en ese sentido hay proyectos, algunos pilotos, otros que han tenido más éxito, que intentan fortalecer esos mecanismos y ayudar a otros países, fundamentalmente a los países emisores, a gestionar mejor la movilidad humana en sus territorios. Por lo tanto, es evidente que la cooperación al desarrollo tiene un papel clave, ¿no?, en la respuesta. Pero hay un último papel que es en el que yo me quería centrar hoy, que es el más difícil, el que más sufrimiento genera a quienes tenemos la responsabilidad de gestionar las políticas de cooperación y no siempre conseguimos hacerlo de forma eficaz, que es que los responsables de la cooperación al desarrollo solemos ser, o deberíamos ser también, los valedores de la coherencia de políticas. Es decir, de hacer una política coherente desde la cooperación con otras políticas públicas que se gestionan en el resto de departamentos del gobierno de nuestro propio país. Y a veces aquí es donde se encuentran contradicciones difíciles de solucionar. Porque al final la cooperación al desarrollo no deja de ser un elemento fundamental de la acción exterior de un país o de un organismo internacional. Y está evidentemente condicionada, como todas las políticas públicas, y tamizada por el imaginario colectivo y por esas imágenes a veces distorsionadas como las que Michael describía. El hecho de no conocer bien la realidad de las motivaciones de por qué las personas emigran o no querer hacerlo, o el hecho de vivir en sociedades que construyen estereotipos, como el hecho de que en nuestros países no cabe nadie más o que vienen demasiados, cuando todos sabemos que la acogida real de la mayoría de refugiados e inmigrantes se produce en países de renta baja y renta media y no en países del norte, o otros estereotipos que nada tienen que ver con la realidad, como que las personas que emigran son las personas más pobres. Los datos que también decía Michael y que le he escuchado en otras ocasiones ponen de manifiesto que eso no siempre es así. Quiero decir que ese imaginario colectivo que se construye en las sociedades del norte evidentemente condicionan todas las políticas y las respuestas que de los países del norte se dan al reto de la movilidad humana. Y es por eso seguramente que ese falso imaginario, esa realidad distorsionada, impide
que se llegue a soluciones efectivas y reales. Pero creo que, de nuevo, la Agenda 2030, y esto Alejandra me lo ha escuchado en muchas ocasiones, nos da una nueva oportunidad. Una oportunidad para dejar de ver la respuesta a las políticas migratorias y las políticas de cooperación al desarrollo como una lógica de norte a sur, sino más bien como una lógica de retos compartidos. Y si vemos los fenómenos como retos compartidos, aquí es donde empezaremos a encontrar respuestas compartidas que nos permitan realizar políticas públicas más efectivas también en la movilidad humana. Y me explico. Si evidentemente nosotros vemos la inmigración solo como un problema a gestionar y no como una oportunidad de solucionar problemas serios que tienen nuestras sociedades, vamos a cometer siempre el mismo error. Sin embargo, si en el contexto de la Agenda 2030 entendemos que la sostenibilidad de nuestras sociedades, pasando por la sostenibilidad ambiental, económica y social, pero también la sostenibilidad de nuestro estado del bienestar, pasa, entre otras cosas, por invertir la pirámide de población de sociedades envejecidas como las que vivimos, podemos empezar a encontrar una solución a la movilidad humana de otra manera. ¿Por qué? Porque es evidente que el futuro de España y el futuro de Europa, el futuro inmediato, el presente, necesita claramente de una mano de obra joven que no tiene. Si esto lo viéramos así, empezaríamos a ver problemas comunes, es decir, drama de gente joven que sale de su país jugándose la vida para encontrar un futuro que no encuentra en sus países, y drama de una sociedad envejecida que no sabe cómo abordar la sostenibilidad de sus políticas públicas y su estado del bienestar porque no tiene una población capaz de generar ingresos que sostenga ese estado del bienestar. Por lo tanto, si ponemos una óptica de problemática común y de retos comunes, empezaremos a enfocar mejor las soluciones comunes. Pero para eso necesitamos dos elementos fundamentales. Un verdadero proceso de escucha. Michael lo decía bien, hacemos análisis a veces de la realidad de los países emisores de migración muy distorsionadas, pero no hace falta irse a África o a América Latina. En nuestras propias sociedades, cuando vemos lo que está ocurriendo con la despoblación de las zonas rurales de nuestro país y de otros países europeos, también construimos narrativas sin haber hecho procesos de escucha reales sobre por qué la gente mira a las ciudades, por qué va de la zona rural a la urbana, y muchas veces se buscan soluciones que lo que hacen es fomentar más la emigración, no asentar la población, aunque esas políticas se hagan en nombre del asentamiento de la población. Por lo tanto, necesitamos un análisis mucho más profundos como el que Michael nos da y su organización, procesos de escucha reales y también construir narrativas, que es a lo que se dedica por causa, y si no existiera habría que inventarlo, precisamente porque tenemos que construir narrativas diferentes para desmontar todos esos prejuicios y estereotipos que se instalan en nuestra imagen colectiva y que hace que las políticas que se construyen sean erráticas. Y ojo, las políticas son erráticas no solo porque los gobernantes estén equivocados, sino también porque las propias sociedades están equivocadas en esa realidad. Y cuando una gobernante como Merkel hace una opción valiente que aplaudimos de acogida, pero no le responden otros países, sus propios ciudadanos también responden no siempre de una forma positiva. Por lo tanto, estamos hablando de un imaginario colectivo que tenemos que construir entre todos y entre todas. Insisto en la configuración de una agenda que permita ver los retos compartidos y las soluciones compartidas. Acabo con una reflexión esta primera pregunta, Alejandra. El COVID-19, la pandemia dura y difícil que estamos viviendo, además de ponernos encima de la mesa mayores riesgos de los que teníamos hasta ahora, también nos pone enormes oportunidades. Y otra oportunidad relacionada con ese colocar una visión conjunta de compartir retos y soluciones tiene que ver con que vemos con mucha claridad estos días la interdependencia. La interdependencia que significa que no erradicaremos, bueno, primero, que una enfermedad que surge, un brote epidémico que surge en un país a miles de kilómetros del nuestro, enseguida se propaga porque las personas nos movemos y, por tanto, hay un reto que es global, no de cada país. Y segundo, no se puede abordar una pandemia de estas características si no conseguimos que todo el planeta tenga acceso a un sistema de salud, que todo el planeta tenga acceso a una vacuna cuando surja, es decir, que o la abordamos todos o nuestro concepto de seguridad personal está claramente ligada al concepto de seguridad global. Así que esta es una enorme oportunidad también para demostrar que esto que estamos viviendo es exactamente lo mismo que pasa con otros retos como el de la movilidad humana y que es una oportunidad para responder de forma conjunta a estos retos. Aquí lo dejo, Alejandra. Gracias, Leire. Ángel, en este sentido,
España tiene una peculiaridad, que es la cooperación al desarrollo descentralizada desde las comunidades autónomas. ¿Cómo se aborda esta relación de migraciones y cooperación al desarrollo, trabajar conjuntamente, cómo se imbrica con la Agenda 2030 desde una agencia de cooperación regional? Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas Alejandra. tardes. También, hacía mucho que no te veía. Gracias a Michael, más que interesante la intervención que nos han marcado. Y amiga Leire, sigues en forma. Da gusto siempre escucharte. La oportunidad que en este caso, a la reflexión que planteas, Alejandra, tienen las agencias autonómicas, esa cooperación descentralizada en el marco de sus competencias, a nuestro entender, como explicaba el presidente de la Junta de Extremadura, es una oportunidad más que interesante. Veréis, tú iniciabas antes, tomando nota de lo que decíais un poco todos, Alejandra, las migraciones como mayor reto de la humanidad en este siglo XXI, junto con el cambio climático y la lucha feminista. Yo incito o animo a todos los que nos están siguiendo que analicen los planes estratégicos, en este caso de la cooperación extremeña, el plan cuatrienal que está vigente, donde ya hace 5 años analizamos que estos iban a ser los grandes retos, los grandes desafíos a los que nos íbamos a tener que enfrentar y sobre los que teníamos que aprender mucho. Y cuando planteamos qué hace una cooperación como esta, gestionando, intentando intervenir en materia migratoria, en este caso nosotros podemos definir de manera muy clara que Extremadura trabaja en materia de cooperación bajo una perspectiva interesante de movilidad humana porque forma parte de nuestra identidad. Antes Michael hacía un análisis de la migración gallega en tiempos hasta los años 30, creo que entendí, ¿no? Bueno, esa migración gallega que se estabiliza al final de esa época es comparable probablemente a la migración extremeña que se desarrolla en los años 60, 70. Aquellos que nos seguís, aquellos que estáis viendo este proyecto que desarrollamos desde la Agencia Extremeña de Cooperación y la Fundación Por Causa, por situaros, nos enmarcamos en una región que en esos años pierde el 50% de su población. Sufre un verdadero éxodo hacia fundamentalmente otras autonomías del Estado y es ahí donde me apetece reseñar una frase que ha dicho Michael que me ha parecido estupenda: los emigrantes son una señal de desarrollo. Efectivamente, los extremeños y las extremeñas, ese 50% de personas que emigraron hacia otros territorios, generaron un desarrollo avanzado, rápido y que hoy sigue siendo envidia en algunos de los términos para las regiones que emitieron esas migraciones. Cada vez que una región, que un territorio emite altos niveles de migraciones, también hipoteca parte de su futuro. Ahí volvemos a querer justificar el por qué la cooperación extremeña trabaja en la materia de movilidad humana. No simplemente por un hecho de garantizar la legalidad internacional. Concebimos en el 2015 toda una estrategia que nos permite trabajar en origen, en tránsito, garantizando corredores seguros humanitarios y en frontera, en nuestras propias fronteras. Hay que garantizar que la movilidad sea respetada y que aquellas personas que solicitan potencialmente asilo puedan acceder a esa tramitación o aquellas personas que migran por otros motivos pueden ser jurídicamente escuchados en nuestras propias fronteras. Por un lado, es una deuda ética de Extremadura. Por otro lado, es una seña de identidad de nuestro pueblo. Por otro lado, es una posición ideológica clara que nosotros queremos, de alguna manera, ser capaz de paliar. Porque la solución no es la cooperación, pero Leire también ha acertado en otro análisis. La Agenda 2030 nos permite desencapsular las políticas como si fueran algo que no tienen que ver unas con otras. Romper esos compartimentos estancos que hasta donde llegaba la cooperación no llegaba la política migratoria de acogida. Ahora en Extremadura ejecutamos proyectos de cooperación en el norte de África con entidades que se dedican al cuidado de los migrantes menores, pero en compañía y en acompañamiento y en coordinación con la Dirección General de Políticas Migratorias e Inclusión. Quiero decir, la cooperación tiene que poder ocupar de una vez por todas un papel protagonista en ese rol que también insistía Leire. Podemos permitir, entre comillas, jugarnos de establecer esa lógica de coherencia de políticas públicas. Porque, por suerte, nos hemos podido dedicar
a tener un poco la cabeza o la mirada más sobrelevada de los problemas cotidianos diarios de nuestros vecinos, de nuestras vecinas de proximidad, y nos ha ayudado a tener una visión mucho más general de lo que pasa en el mundo. Vuelvo a insistir porque lo decía Alejandra, ya en el 2015 atisbamos que los nuevos movimientos feministas iban a venir a impregnar nuestras sociedades de un feminismo contemporáneo que tenía que sí o sí impregnar a la cooperación extremeña. Ya veíamos también en el 2015 cómo la sostenibilidad y los cuidados de la vida, que es así como está definido en nuestras estrategias, tenían que ser una garantía que permitiera que Extremadura aportara, pero también aprendiera de otros modelos de sostenibilidad que existen en nuestros territorios. Y veréis, en ese sentido de amplitud de mira, de intentar entender las cosas bajo otros paradigmas mucho más contemporáneos, a nosotros también nos sirve para entender que si el modelo de desarrollo de este país se basa o se ha basado en un desarrollo industrial que pasó muy de largo por Extremadura, muy de largo, tan de largo que nos obligó a migrar en un 50%, pero que hoy nos posiciona en una situación de privilegio, de un desarrollo sostenible, de ser capaces de ser un pozo de limpieza del CO2 que provoca toda la Comunidad de Madrid, a nosotros eso nos da posibilidades de hablar de coherencias de políticas en este Estado. La cooperación permite, en términos generales, eso. Y en materia migratoria nosotros tenemos una deuda con todos aquellos países que emiten ciudadanos nuevos y nuevas extremeñas que conviven, que se quieren desarrollar su vida aquí y sobre los que nosotros no tenemos ninguna voluntad de coaccionar, pero sí de garantizar que la legalidad internacional se respeta. Yo creo que eso se ha convertido en una de las singularidades de la cooperación extremeña, tanto es así que estamos hoy aquí, todas y todos, intentando generar este tipo de alianzas hasta hace poco tiempo improbables, que hace un cooperante hablando con un periodista, con un migrante, con técnicos estudiosos de la comunicación. Bueno, pues esas son las alianzas improbables que a nosotros nos están garantizando que vamos por el buen camino del análisis, de la acción y esforzándonos mucho en ese ejercicio de coherencia de políticas. Gracias, Ángel. Nos quedan apenas 10 minutos, así que a partir de ahora os voy a pedir mayor brevedad. Voy a pasar de mi cuestionario porque están llegando preguntas muy interesantes por parte de la gente que nos está viendo. Como no, Gonzalo Fanjul nos lanza una pregunta dirigida a Michael Clemens y dice así: si la idea de las causas raíz y el papel de la cooperación como freno de las migraciones es un gran mito, ¿cómo se explica que las grandes ONGs y agencias públicas de cooperación no hagan más por cuestionarlo? Michael. Bueno, podría contestar en inglés. Es que me dijeron que hay traducción simultánea, pero no sé si resultó así. Entiendo que sí, Michael. Si te han dicho que se va a traducir, entiendo que puedes perfectamente. Bueno, discúlpame, pero sería mejor para todos que no use mi español disparatado. I think it responds to a major political success, and that is bringing people on the political right and the political left to support the enterprise of foreign assistance in a time when many are very skeptical of it. This goes back a long way. A major enterprise of the World Bank, of other multilateral institutions, and of many countries' bilateral aid for during my childhood was communist containment. And since the fall of the Berlin Wall, they have struggled to find another political mandate that could bring together people from both sides of the political spectrum. After the 2015 migrant crisis, that became very clearly, not just in Europe, but very much in the United States, that the people who are skeptical of migration for often legitimate reasons, and people who are strongly in favor of international solidarity can come together behind one idea, which is we can, with foreign aid, eliminate the reasons why people are migrating. It's a very successful political project. It has never been informed by the facts of how economic development happens in countries of origin.
And for that reason, I think that there is a lot of room for aid agencies to explore other kinds of interventions. I wouldn't argue at all for eliminating interventions to support long-term development in countries of origin. It is very much in the interest of Europe that Mali become a middle-income country, that Ethiopia become a middle-income country, but it's going to be many decades and maybe our entire lifetimes before that happens. And in the meanwhile, some portion of our foreign assistance should be assisting the development of lawful channels for migration within Africa, from Africa to other destinations, new destinations, Asia, the Gulf, Malaysia, and also to Europe, because this can be mutually beneficial and aid agencies can assist countries of origin to make it mutually beneficial. For example, by giving potential migrants skills, work skills that are immediately needed at the destination. This is a way that aid agencies can be increasingly involved in regulating migration, in addition to their efforts to bring about a world in the long run where it is less necessary. Gracias, Michael. Doy paso a una pregunta dirigida a Leire. Si sabemos que la cooperación, como se venía diciendo, no sirve para exactamente detener las migraciones, ¿puede servir para ordenarla y facilitar la movilidad segura y predecible de trabajadores? Sin duda. De hecho, en su momento nosotros hicimos una apuesta por eso en el gobierno. Fortalecer los mecanismos de regulación de movilidad humana en términos seguros y acercarlos a las demandas laborales y económicas que se tienen en las propias sociedades de acogida es una mejor garantía de esa movilidad. Y la cooperación al desarrollo puede contribuir a fortalecer esos mecanismos en los países de origen. Creo que esa es una vía posible, como lo es la de la sensibilización o como la fue en su día el hecho de poder apoyar y acompañar el envío de remesas de forma voluntaria para poder hacer proyectos de tejido productivo, que no siempre han tenido todos los resultados, pero que es una buena fórmula de acompañar estos procesos. Por lo tanto, la cooperación tiene un rol y un papel, efectivamente, que puede y que debe jugar. Voy a lanzar una última pregunta para Ángel. Si nos da tiempo a más, hacemos más, pero bueno, me gusta mucho leer esta pregunta porque nos escribe Indalicia Lagos y dice: hola, les escribo desde Tarapacá, en el norte de Chile, frontera con Bolivia. Hace meses estamos viviendo un fenómeno migratorio, especialmente de personas provenientes de Venezuela, muchos de los cuales ingresan a la región a través de pasos no habilitados traídos por coyotes desde Perú. Los coyotes son los traficantes. El masivo ingreso de estos migrantes ha generado un rechazo en la comunidad hacia ellos, formando un discurso segregador y discriminatorio. Aquí lo llamamos también discurso del odio. Por lo tanto, creo que en esta zona es difícil pensar que la sociedad acepte la migración no solo como un derecho humano, sino como una posibilidad de contribución de los migrantes al desarrollo de la región. ¿Cómo abordar este tema desde la sociedad civil? Me dirijo a Ángel porque él ha trabajado en organizaciones de la sociedad civil y por ser de una administración más cercana a la población. Lo que no entiendo, Alejandra, es si la petición es de la sociedad civil de acogida o la sociedad que migra. Entiendo que de la acogida. ¿Qué se puede hacer para que, entiendo que no cale ese discurso del odio, ya, y se entienda que las sociedades, los migrantes o los inmigrantes en ese caso, aportan al desarrollo de la región? Empezar, siempre los consideramos un problema, ¿no? Efectivamente, sí. Para se aborda la migración como un problema. Hay que tener cuidado y no comprar esos discursos de odio, pero en tiempos convulsos, en tiempos complejos, esas respuestas y esos discursos de odio se sustentan sobre ideas muy simples, muy fácilmente digeribles, en las que situaciones de dificultad nos permiten agarrarnos rápido a algo, ¿no? No vamos a culpabilizar al que compra el discurso de odio, sino al que lo emite. Para que el que emite el discurso del odio no pueda seguir emitiéndolo, lo primero que hay que hacer es no votarle. Y eso es algo que la sociedad civil, en términos de responsabilidad, es algo que en alianza con nosotros estamos intentando difundir. Y estamos generando con colaboraciones con sociedad civil, en este caso, por plantearte los dos elementos a la vez, de sociedades civiles activas como la extremeña y administraciones próximas, por ejemplo, por decirte algunos programas, la red de espacios seguros,
Red de Espacios Seguros es una red que componen todos los edificios públicos de la Junta de Extremadura, imaginaos, varios miles de edificios, desde centros de salud, espacios deportivos, todo tipo de espacios que garantizan con un cartel enorme de 2x2 prácticamente que no se puede discriminar bajo ningún tipo de conceptos de origen, de orientación, de identidad. Son elementos que poco a poco se pueden hacer. La sociedad civil tiene una responsabilidad también elevada de exigirnos respuestas para que la sociedad no tenga que competir de pobres de aquí contra pobres de fuera. Yo creo que nosotros, como en este caso responsables políticos, tenemos que ser capaces de generar, uno, esa pedagogía, dos, alternativas. La cooperación es una herramienta de distribución de oportunidades y de riqueza, pero yo creo que es una responsabilidad de los estados de bienestar. Cuanto más consolidado existe, más consolidación existe en un estado de bienestar, efectivamente, más posibilidades de redistribución tenemos. No sé qué otro tipo de organizaciones, pero hay elementos por ahí muy reseñables, creo que era una alianza de médicos del mundo con CEAR, con alguna otra, donde se establecía de una manera científica muy evidente que el uso de los migrantes de los centros de salud y de los sistemas sanitarios, en este caso de nuestro país, era infinitamente menor que lo que económicamente con sus responsabilidades laborales aportaban. Yo creo que este Congreso también tiene que ayudarnos para eso, por eso tiene tanta presencia de sociedad civil, por eso Lula, Germán, los compañeros decidieron establecer esta feria de las migraciones, donde el propio migrante pueda tener voz. Eso es importante para la convicción de la sociedad civil de acogida, la capacidad de generación de empatía desde un discurso de primera persona sin intermediarios. Perdonadme, periodistas, por mucha buena voluntad que a veces tengáis, lo que consigue una narrativa directa a veces consigue ser muy transformadora, y yo creo que esa búsqueda de nuevas narrativas, de ejercicios de empatía, de consolidación de estados redistributivos, es lo que a largo plazo, aquí no hay soluciones inmediatas, a largo plazo puede terminar generando la estigmatización de los emisores de discursos de odio y su expulsión, en este caso primero de las administraciones públicas y luego de la sociedad. Muchas gracias, Ángel. Voy a proceder a cerrar la sesión. Muchas gracias a todos los que habéis compartido con nosotros esta conversación inaugural. Gracias a Ángel, gracias a Michael, gracias a Leire, gracias a los organizadores. Estamos obligados a despedirnos ya puntualmente porque el Congreso continúa para dar paso a todas esas voces y estaremos de forma ininterrumpida aquí hasta las 9 de la noche y debemos dar paso a las interactivas, conversaciones periodísticas bautizadas como Migratalks. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Alejandra. Un abrazo, Leire, Michael. De verdad, muchísimas gracias a todos. Ángel, Leire, Alejandra. Gracias. Muchísimas gracias. Bye, bye. Chao.